Dios les bendiga. La semana pasada, en los tiempos devocionales, vimos que el apóstol Pedro nos exhorta que a nuestra fe le añadamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia dice piedad. Este es el punto que quiero compartir con ustedes hoy, sobre el cual quiero que meditemos. Acuérdense que un tiempo devocional es para meditar un poco en la palabra de Dios y tratar de que en eso que meditemos lo podamos aplicar en el transcurso del día, de los siguientes días, y que lo consideremos para que pongamos manos a la obra en ejercitarnos en ello. La palabra de Dios dice que estas cosas debemos de hacerlas con toda diligencia, tenemos que hacerlas con mucha dedicación, con mucha disciplina. Es algo que tenemos que hacer de una manera constante, y dice que esto debemos de hacerlo para no estar ociosos ni sin fruto, porque también nos advierte que el que no se ocupa en estas cosas dice que tiene la vista muy corta respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, ahí en el capítulo número 4, versículo número 7, y en la segunda parte de este versículo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad, y le dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Dicho de otra manera, lo ubica en el mismo plano que alguien se prepara para participar de una disciplina deportiva. Dice, así debe de ser nuestro ejercicio en la piedad. Y después le dice en el capítulo número 6, versículo número 6 también: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, es importante que nosotros nos ocupemos de ella. Ahora, ¿qué tiene que ver la piedad o qué significa esto? Porque la palabra pudiera parecer un poquito ahí confusa. La piedad tiene que ver cuando menos con tres cosas importantes. La primera es que la piedad tiene que ver con una vida que busca las cosas santas o la santidad. Si ustedes van al Evangelio según San Lucas, van a encontrar ahí al principio del Evangelio, cuando Jesús va a ser presentado al templo, que aparecen dos, un hombre y una mujer, que dice que habían dedicado sus vidas para buscar las cosas de Dios. El hombre se llamaba Simeón, y la mujer se llamaba, o le decían, Ana la profetisa. Y ellos habían estado yendo al templo, buscando de Dios, usando sus vidas en oración, en el servicio para Dios. Y esa es una vida de piedad, cuando nosotros buscamos las cosas que a Dios le agradan. Cuando usted se dedica a la oración, a la intercesión, a la lectura de la palabra, ayudar quizás en la iglesia, ahí donde usted se congrega, quizás usted está al pendiente de las personas que están pasando por necesidades, por enfermedades, para orar por ellos, para interceder por ellos. Pero este hombre y esta mujer en especial les decía que habían dedicado sus vidas para ir de una manera continua a la iglesia. Una vida de piedad tiene que ver con alguien que se dedica a buscar las cosas santas, las cosas que a Dios le agradan, las cosas que tienen que ver con su iglesia o con las cosas que están dedicadas para el servicio de Él. Pero no tiene nada más que ver con eso. Hay una segunda cosa también que es muy importante y que a lo mejor quizás puede sonar un poquito más práctica, y es que la piedad tiene que ver con la misericordia también, tiene que ver con la ayuda al necesitado, tiene que ver con el sentimiento que nos causa el ver que alguien está pasando por diferentes necesidades. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué efecto causa en usted cuando sabe que alguna persona está pasando por enfermedad? ¿Qué sentimiento tiene usted cuando se entera que una persona a lo mejor ha perdido a un ser querido? ¿Qué sentimiento tiene usted cuando sabe que alguien perdió su trabajo? Cuando alguien quizás no tiene para salir de sus compromisos de la quincena o del mes. ¿Qué sentimiento tenemos? Y no solamente cómo nos sentimos, sino de qué manera actuamos. La palabra de Dios nos enseña que una de las cosas que movía a Jesús
era la misericordia, era la compasión que tenía por la gente. La palabra de Dios nos enseña una parábola, la parábola del buen samaritano, donde se nos enseña que hay una persona que tiene necesidad porque fue golpeado, porque fue asaltado, porque lo dejaron junto al camino y pasaron por ahí un sacerdote y sí lo vio, pero no se acercó. Pasó un levita y sí lo vio, pero no se acercó. Pero pasó un samaritano y este fue llamado a misericordia, fue tocado por la necesidad de aquel hombre. Pero no solamente dijo, pobrecito, no, al contrario, se detuvo, lo subió en su cabalgadura o lo llevó hasta la ciudad cercana, lo hospedó, dio para que le curaran sus heridas y para los gastos que pudieran ocasionar los días que este hombre iba a estar ahí. Eso es ejercitarnos en la piedad. Cuando nosotros somos movidos a misericordia por alguien que lo necesita. Acuérdense que la misericordia no es lástima, la misericordia no es decir pobrecito. La misericordia tiene que ver con decir, estás pasando por necesidad, aquí estoy yo para ayudarte a aligerar tu necesidad. Entonces nosotros tenemos que ser constantemente ejercitados en eso. Sí es cierto que por un lado está en aquellas cosas que agradan a Dios, en que vayas a la iglesia, en que vivas una vida recta, en que te ocupes en la lectura de la palabra, en que te ocupes en la oración, en que te ocupes en el ayuno, el que le hables a las demás personas acerca de tu fe. Pero también acuérdate, el lado práctico es que tú le extiendas la mano al necesitado. Pero tiene una tercera todavía aplicación, la piedad, que va un poquito más allá de lo que a veces nosotros quisiéramos hacer. Y justamente la mejor manera de poder entenderlo es la piedad que Dios tuvo para con nosotros. Nosotros éramos pecadores, nosotros estábamos alejados de Dios. La palabra de Dios dice que el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y nosotros tenemos muchas razones por las cuales amar a Dios, pero Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo siendo aún nosotros pecadores. Si usted lee el Salmo número 51, un salmo de David, cuando David cometió uno de sus errores, no error, sino un pecado o dos pecados muy graves que le llevaron al juicio público por medio de un profeta quien le reveló su pecado. David ora delante de Dios y le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La piedad tiene que ver con el brindar perdón a aquel también que te hizo un daño. Aquella persona que quizás habló mal de ti, aquella persona que quizás se aprovechó en alguna situación de ti, en aquella persona que quizás solamente está buscando la oportunidad de dejarte en mal, aquella persona que te es muy difícil platicar o congeniar con ella. Tiene que ver con aquel, como la palabra de Dios nos lo enseña, el nivel del amor no tiene que ver con que ames al que te ama, sino que ames a tus enemigos, que ores por aquellos que están en contra de ti, que bendigas al que te maldice. Eso es ejercitarte en la piedad. Ese es otro nivel práctico en lo cual nosotros debemos de estar constantemente ejercitándonos. ¿Por qué? Porque son cosas que vivimos continuamente. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, las cosas no se convierten todas en color de rosa. No todas las cosas se ponen en su lugar y ya nada hay que perturbe nuestra vida, sino por el contrario, podemos empezar a tener más problemas, más diferencias, más confrontaciones con personas, más personas que hablen mal de nosotros, más personas que te acusen, más personas que quieran denigrarte. Sin embargo, en medio de todo eso, la piedad te lleva a decir, como el Señor Jesús lo dijo en el momento clímax de su pasión, que fue en la cruz, cuando se burlaban de él, cuando repartían sus vestidos,
cuando le daban agua con vinagre para que bebiera en la cruz, cuando todos estaban allí como un espectáculo, como si fuera un espectáculo. Les compartía, se cortó la comunicación, les compartía que cuando Jesús manifiesta esta virtud en él, está ahí en la cruz, todos se burlaban, todos repartían entre ellos sus vestidos, todos hacían escarnio de él, lo habían golpeado, lo habían insultado. Y sin embargo Jesús, cuando estuvo allí en la cruz, las palabras que salieron de él fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el nivel de virtud, ese es el nivel de piedad al que nosotros debemos llegar. A la piedad de decirle a Dios: perdona al que hace lo malo. Ten misericordia del que no te busca. Ten misericordia de él, porque Dios es el único que puede cambiar su vida. Vamos a orar y ejercítate para la piedad. Tienes 3 áreas en las cuales ejercitarte. Acuérdate que el apóstol Pablo lo pone comparado con el ejercicio corporal, con el ejercicio de prepararte para una disciplina deportiva. Busca lo que le agrada a Dios. Extiende tu mano al necesitado y ora por el pecador, porque Dios puede tener misericordia de él. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos dice que a todo lo que ya vimos, Señor, la semana pasada, tenemos que, Señor, añadir a todo esto piedad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Tiene gran contentamiento. Señor, por eso te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que nos lleves siempre a buscar lo que te agrada a ti, Señor. Lo santo, que sea para nosotros prioridad. Pero también, Señor, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos para manifestar tu misericordia a aquel que lo necesita, Señor. Padre, los demás pueden ver, Señor, tu rostro, pueden ver tu ayuda, Señor, por medio de nosotros, cuando vamos en tu nombre, Señor, a brindar nuestro apoyo. Pero también, Señor, que tengamos piedad por el pecador, por aquel, Señor, que a veces nos es difícil de soportar, por aquella persona, Señor, que a veces nos es difícil de tratar, por aquella persona, Señor, que sabemos a veces que procura nuestro mal, Señor. Aún por ellos, permite, Señor, que oremos y tú, Señor, obra en sus vidas, en sus corazones, para que te conozcan, Padre. Cuando nos enfrentemos a algo así, que recordemos que tú nos muestras en tu palabra que tenemos que ser piadosos, Señor. Y si Jesús, que era el santo, el que no cometió pecado, Señor, que cuando se burlaron de él, cuando lo maltrataron, cuando lo crucificaron, cuando le dieron a beber vinagre, cuando le quitaron sus vestidos y los repartieron, lo único que dijo para los que hicieron todo esto fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga y ejercítense siempre para la piedad.